En la torre más alta del mundo, allá cerca de las nubes, se veía una ventana muy pero muy chiquita. La ventanita era un cuadrado de 5 metros por 5 metros, que para cualquiera sería un inmenso ventanal. Para cualquiera, pero no para un dragón de 100 metros de largo que asomaba la cabeza y trataba de escapar. Pero no había caso, podía sacar la cabeza y nada más. Y después de estar 27 días encerrado, comenzaba a desesperarse. ¿De hambre? No, porque un dragón puede pasar 123 días sin comer. ¿De sed? No, porque un dragón toma agua cada 87 días. ¿De soledad? No, porque a los dragones les gusta estar solos. En esos momentos recuerdan los cuentos que les contaron y cuando no recuerdan ninguno, inventan otros nuevos y se divierten a más no poder. Pero no hay nada peor para un dragón que estar prisionero. Además, nunca nadie había podido aprisionarlos hasta ahora, y ahora una ridícula princesa había venido a vencer al más terrible dragón, y de la manera más tonta, tan tonta como a nadie se le podría ocurrir. Él sabía cómo enfrentar a un ejército de enemigos, a un centenar de caballeros andantes, cómo enfrentar ciclones y terremotos y las 7 plagas de Egipto, y había fallado con una ridícula princesa. Las princesas, ya se sabe, están hechas para que los dragones las tomen prisioneras y las encierren en la torre más alta, pero no al revés. El dragón había visto a la princesa paseando frente al castillo, verla y pensar, esta es para mí, fue una sola cosa. Cuando la princesa vio al dragón, dijo, ¡ay, ay, ay!, y echó a correr y subió por las escaleras del castillo. Corrió y subió sin enredarse con las enormes polleras porque se las había levantado y llevaba el ruedo entre los dientes. Claro que así andaba mostrando las pantorrillas, cosa que no debe hacer una princesa, pero bueno, cuando a uno lo corre un dragón hay que tomarse algunos permisos. Pero hay permisos y mostrar las puntillas que adornaban esos calzones que terminaban debajo de las rodillas ya era un poco exagerado. El dragón no corrió, ¿para qué? Mientras ella siguiera subiendo por las escaleras, no hacía falta apurarse. Hubiera podido alcanzarla con un solo vuelo, pero así se habría perdido toda la gracia de ir escuchando esos grititos de mona entrampada y temblorosa. Fue entonces cuando la princesa perdió un zapato y no hay nada peor que correr con un solo zapato, y más con esos tacos altísimos que usan las princesas. Pero ella de inmediato se sacó el otro y siguió corriendo. Treparon 2 pisos, 7 pisos, 18 pisos, 43 pisos y la princesa ya no gritaba porque no le salía la voz por el cansancio. Y además, morder el ruedo del vestido y gritar al mismo tiempo es una cosa muy difícil. Pero los resoplidos de un dragón que le pisa a uno los talones le dan fuerzas a cualquiera para seguir corriendo. Así, la princesa llegó al piso 57, que era el último de la gran torre. El dragón no se apuraba, ya se imaginaba el llanto de la princesa, había oído llorar a tantas, y sonreía de solo pensar en la cara de susto que vería dentro de un instante. Había visto tantas caras de susto que ya ni se acordaba cuántas. En 700 años de andar corriendo princesas, cualquiera se olvida.
Entonces dio un salto final y entró por la inmensa puerta de la torre, pero no vio a nadie en esa inmensa torre redonda y vacía. ¿Dónde se habría escondido la princesa? Princesa tonta, creer que podría esconderse de la mirada de un dragón, del olfato de un dragón, de los 14 sentidos de un dragón. Lanzó un pequeño rugido, apenas como para hacer temblar a cualquiera que estuviese por ahí. Largó una pequeña llamarada, apenas como para ir practicando. Se acercó a la ventana y miró allá lejos, y entonces oyó un sonido que no esperaba, el sonido de una puerta. Lo peor es que no fue un sonido ni fue una puerta. Fueron 7 sonidos y 7 puertas las que se cerraron. 7 puertas que eran una sola hecha de 7 placas. Una de oro, una de plata, una de hierro, una de plomo, una de diamante, una de piedra y una de... no me acuerdo. Princesa tonta, dijo, ahora sí que estás en mis garras. Cerraste las puertas y quedamos los dos adentro. Pero la princesa no era tan tonta como parecía. Había cerrado las puertas, sí, pero se había quedado del lado de afuera. Cuando el dragón se cansó de buscarla, se dio cuenta de la trampa en que había caído. Entonces, sin apuro, miró por la ventana y trató de asomarse, pero la ventana era demasiado chica para su cuerpo. Bueno, se dijo, es una lástima tener que romper esta torre tan hermosa, pero no me queda más remedio. Y largó una feroz llamarada para derretir una pared. La pared se puso roja, después azul, después verde, después tornasolada, pero caer o derretirse ni por asomo. ¡Qué lástima, qué lástima! Es una torre muy linda, se dijo el dragón, pero tengo que salir a darle un escarmiento a esa princesa. Recurrió a su llamarada especial, la que solo había usado en la lucha contra los grandes dragones cuando se peleaban por las dragonas más hermosas. En esas luchas él siempre había salido vencedor. Esta vez la pared se puso de todos los colores al mismo tiempo y se convirtió en un arco iris, pero de caer o derretirse ni hablar. Entonces el dragón comenzó a entender. Las paredes de esa torre también estaban hechas de 7 capas, una de oro, otra de plata, otra de hierro, otra de plomo, otra de diamante, otra de piedra y otra de... no me acuerdo. No era una torre cualquiera, era una trampa para dragones, y él, justamente él, el dragón más feroz de todos los tiempos, había caído persiguiendo a una princesa. ¡No puede ser!, gritó como hacía 300 años no gritaba. Eso había sido cuando en una de sus peleas un golpe a traición estuvo a punto de derribarlo. Había gritado de rabia, como ahora, y se le entrecruzaron en la memoria la hermosa dragona por la que había peleado, el dragón traidor que casi lo había vencido, y la figura de esta princesa capaz de hacer lo imposible. ¡No puede ser!, gritó de nuevo. Pero ahí estaba, prisionero entre esas paredes hechas de la única manera en que no podían ser destruidas por el fuego de un dragón. ¿Qué mago enloquecido podía haber inventado semejante cosa? Pero alguno lo había hecho y ahí estaba la prueba. Cualquiera sabe que un dragón puede destruir todas las cosas del mundo, todas menos una, la que esté hecha de esos 7 materiales con que se construyó la torre. Entonces se sentó a esperar y esperó
y esperó. Claro que algunos días volvía a intentar derribar esas paredes o ese techo o pasar por la ventana. Y fue en el día número 27, cuando ya comenzaba a preocuparse, que oyó una vocecita que lo llamaba. «Dragoncito, dragoncito, quiero verte», gritaba la princesa. «Asómate por la ventana y conversemos». El dragón asomó la cabeza y gritó enojado a más no poder. «A mí nadie me llama dragoncito». Bueno, dragoncito, era una forma cariñosa de llamarte. No quiero que me llamen de forma cariñosa, y menos una ridícula princesa que anda mostrando las puntillas de sus calzones. ¿Pero te gustaron o no te gustaron mis puntillas? Odio las puntillas, los dragones odiamos las puntillas. ¿En serio? Sí, porque las puntillas son amarillas y a los dragones nos gusta el rojo. No discutamos por puntillas, sos mi prisionero y en esta cárcel tendrás que pasar los próximos 3000 años. No me preocupan 3000 años. ¿Ah, no? ¿Y qué te preocupa?, preguntó la princesa. Los primeros 500 años. Entonces, discutamos por 500. No vamos a discutir, vamos a negociar. Habrás visto que de esta torre no se puede escapar. ¿Qué pretendés, princesa calzonuda? ¿Vas a obedecerme en todo lo que te ordene o no te daré ni agua ni comida? Me río de eso, serás un poco estúpida pero no asesina. ¿Eso crees? Estoy seguro. Está bien, tenés razón. Durante 500 años yo te alimentaré, pero todos los días tendrás que contarme un cuento. Ningún problema. Si hay una cosa que nos gusta a los dragones es contar cuentos. Comencemos ya mismo. ¿Ya mismo? Dale, quiero uno con dragones y princesas. Bueno, te cuento uno que dice: en la torre más alta del mundo, allá cerca de las nubes, se veía una ventana muy, pero muy chiquita. Después le contó la historia del enamorado que esperó 100 noches bajo la lluvia y la nieve, le contó el dragón la historia de las orejas del conejo, le contó el cuento del pajarito remendado, le contó la historia del chivo del cebollar, y estos dos últimos cuentos los tuvo que repetir una y otra vez porque le gustaron con locura a la princesa. Y le contó el cuento inacabable del lobo que perseguía en la nieve al joven que huía en su caballo. «Es el cuento más hermoso que jamás haya escuchado», dijo la princesa, «pero me gustaría que otro día el lobo corra a una princesa». Le contó el cuento del viaje más largo del mundo, le contó la historia del ratón Pérez y la princesa dijo: «Ese cuento no me gusta nada, pero contámelo de nuevo». Cada tanto, la princesa le pedía otra vez su cuento preferido, ese de la torre más alta del mundo con una ventana muy chiquita, y de cómo una bellísima princesa, ella insistía en que debía decir bellísima princesa, lograba tomar prisionero a un dragón. Y los soles fueron pasando, y las lunas dieron vueltas y vueltas hasta cansarse, y cada vez se fueron haciendo más amigos, hasta que un día la princesa le abrió la puerta de la torre. El dragón bajó y la amenazó: «Princesa calzonuda, me tuviste 1000 días prisionero, ahora te voy a comer». Pero no la comió, porque a los dragones en realidad les revienta comer princesas. Historia del dragón y la princesa, Gustavo Roldán. Ilustraciones de Mariela Glusman.